Hola a todos, mi nombre es Joel Llera, soy profesor de matemáticas y a día de hoy me desempeño como docente en el Colegio Peñafort. En este vídeo vamos a hacer un estudio de la representación de funciones. Es un vídeo especialmente dedicado a los estudiantes de segundo de bachillerato. En él vamos a analizar en particular las asíntotas, que es una de las partes más importantes de la representación de funciones y bueno, también puede ser útil para otras personas. Espero que sea de su utilidad. Una asíntota, al menos las que se ven en segundo de bachillerato, son, digamos, lo que busca el comportamiento asintótico es ver a qué se aproxima la función en determinadas circunstancias. Por ejemplo, en este caso vamos a ver cuando la función se aproxima a determinadas rectas. ¿Vale? Por ejemplo, se va a estudiar principalmente cuando la función, qué es lo que ocurre cuando la función va a infinito y qué es lo que ocurre cuando la función se acerca a lugares que puedan tener problemas dentro de los valores de la recta numérica. ¿Vale? Por ejemplo, que dividamos por un valor que se va acercando a cero y eso provoque que la función se vaya a infinito, que en el logaritmo nos estemos acercando a valores en que la función no esté definida, como por ejemplo cuando nos acercamos a cero dentro de un logaritmo y cosas semejantes. En este caso, en la gráfica de la función, pues la idea es que en ocasiones los tramos toman valores muy grandes o muy pequeños. A estos tipos de, a estas secciones se le llaman ramas infinitas de las funciones, o sea, cuando se acercan a más infinito o a menos infinito. Y en el caso, cuando una rama infinita se acerca a una recta, pues eso se le va a llamar asíntota. Bueno, en este caso las asíntotas van a ser rectas. Aunque el comportamiento en el infinito, o sea, el comportamiento asintótico no tiene por qué ser exclusivamente hacia una recta, pero bueno, en bachillerato solamente van a ser rectas con lo que se va a tratar. En el caso, por ejemplo, que una función cuando x tiende a c siendo un valor que pertenece a los reales, ¿vale? C es un valor de la recta numérica, lo que va a suceder es que la recta x igual a c, pues va a ser una asíntota vertical de f en x si el límite cuando x tiende a c de f en x es igual a infinito. ¿Vale? Lo que ocurre es que la función ahí se va a comportar similar a esta recta x igual a c a medida que la x se pegue a c. ¿Vale? ¿Por qué? Porque ahí la función va a infinito y la recta x igual a c es una recta vertical que evidentemente, bueno, el valor que toma, pues, o sea, es vertical, va hacia arriba o hacia abajo, entonces va o a menos infinito o a más infinito. O sea, lo que sucede es algo, tenemos los ejes, vamos a suponer que el valor de c esté por acá, ¿vale? Aquí está la c, entonces tenemos algo así, y la función, si se acerca a infinito, puede ir por aquí o por aquí, ¿vale? Y entonces lo que va a hacer es que se va a aproximar a esa recta vertical que vamos a tener en C. Por otra parte, la recta igual a k va a ser una asíntota horizontal de la función f en x cuando el límite de f en x, ya sea más o menos infinito, sea igual a una constante k. O sea, si nosotros vemos que el límite de la función se acerca a un valor constante cuando x tiende a infinito, a más infinito por un lado, a menos infinito por el otro, pues lo que vamos a tener evidentemente es que lo que va a suceder es que la curva como que se va a ir acercando cada vez más a ese valor, con lo cual va a tener un comportamiento similar al de la recta y igual a k. Y por otra parte, en ocasiones sucede que las curvas no tienen el límite en el infinito, no es una constante, pero ellas se comportan similar a una recta, o sea, tienen un crecimiento lineal o decrecimiento cuando van al infinito. En ese caso, pues se va a tener una asíntota oblicua y va a suceder si se cumplen estas condiciones. Primera parte que el límite cuando x tiende a infinito de f en x sobre x es igual a una m, que es diferente de 0, y el límite cuando x tiende a infinito de f en x menos mx es igual a n. Realmente lo que está detrás de esto es esto, que el límite cuando x tiende a infinito
de f en x menos mx más n, y aquí hay un paréntesis, ¿vale? Este límite es igual a 0, ¿vale? Todo el límite de toda la expresión. O sea, de la función menos la recta mx más n. O sea, que la recta en el infinito se asemeja a la función, o la función a la recta, igual. Esto, para que suceda, tienen que darse estas dos condiciones que tenemos acá. O sea, que f en x sobre x sea igual a un valor m, cuando el límite, cuando x tiende a infinito de esta expresión sea m, ese m sea distinto de 0, porque es igual a 0. Si es igual a 0, lo que va a suceder es que vamos a tener probablemente una asíntota horizontal. Probablemente no, vamos a tener una asíntota horizontal, a menos que el límite luego no exista aquí, en este valor de acá. ¿Vale? Y que después f en x menos mx pues tiene que ser igual a un valor n. ¿Vale? Esas son las condiciones que se tienen que dar para que se tenga una asíntota oblicua, y esos son los tres tipos de asíntotas que vamos a estudiar: la asíntota vertical, la asíntota horizontal y la oblicua. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, si queremos estudiar la función f en x igual a x sobre x cuadrado menos 1, pues ver que esta función tiene asíntotas verticales. Para ello lo que hacemos, lo primero es determinar el dominio de la función. El dominio de esta función es x cuadrado menos, o sea, cuando el denominador se hace 0, pues son puntos que tenemos que sacar del dominio, ¿vale? Entonces vamos a tener que x cuadrado menos 1 es igual a 0, y esto va a implicar que o x vale menos 1 o x vale 1. ¿Y esto qué significa? Que el dominio de la función que estamos trabajando va a ir desde menos infinito hasta menos 1, y a eso le vamos a unir el intervalo que va desde menos 1 a 1, y a eso le vamos a unir el intervalo que va desde 1 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque si el denominador se hace 0, el dominio, o sea, van a ser los reales menos esos valores donde el denominador se haga 0. Y esos reales van a ser el menos 1 y el 1. O sea, es como si tuvieses toda la recta real y estuvieses pinchando la recta real, estuvieses quitando de ella los valores menos 1 y 1. Es lo que ocurre aquí. Aquí estamos quitando el valor menos 1, ¿vale? Fíjense que va de menos 1, de menos infinito a menos 1, aquí termina abierto y empieza en menos 1 abierto. O sea que lo único que estás quitando es el menos 1. Y lo mismo acá, va desde menos 1 a 1 y después desde 1 hasta infinito, todo abierto, con lo cual estás quitando el 1. Bien, como las asíntotas verticales pueden estar en los extremos de los intervalos que definen el dominio, o sea, normalmente van a estar en puntos donde la función no esté definidamente apropiado. Es lo que ocurre cuando nos acercamos digamos, al extremo del dominio de la función, pues son los valores que se suelen trabajar para ver si hay una asíntota vertical o no. Esto también es un poco relativo, ¿vale? Porque nosotros podríamos definir una nueva función a trozos, por ejemplo, que tenga esta expresión, f en x igual a, y bueno, aquí tendríamos x sobre x cuadrado menos 1 si x es diferente de menos 1 y x es diferente de 1, ¿vale? O sea, estamos definiendo esta misma función, pero para estos dos valores, y después podemos decir que la función vale 1 si x es igual a menos 1, y que vale, qué sé yo, 0 si x es igual a 1. Fíjense que esta función, como la hemos definido, ella realmente el dominio va a ser todos los reales, ¿vale? Porque yo la puedo evaluar en cualquier valor real. El único valor real donde no podía evaluar esta era en menos 1 y 1, y esta he quitado esos valores de ahí y he redefinido la función de otra forma, con lo cual esta yo la puedo evaluar tanto en menos 1 como en 1. Menos 1 va a valer 1 y en 1 va a valer 0. Entonces, bueno, aunque esto no es el tipo de cosas que suelen suceder, pues sí puede, pues realmente es en el valor, ¿no? Donde aquí lo que sucede es que, claro, también siempre tienes que estudiar, además de los puntos donde la función no esté definida, los puntos donde la función cambia de expresión. Claro, para graficar tienes que saber, además de donde no está definida, la función donde cambia de expresión. Entonces ya eso te obliga de manera indirecta a ver qué es lo que pasa en el menos 1 y en el 1, aunque no estén dentro del dominio de la función, y ahí vas a llegar definitivamente a que hay una asíntota vertical.
¿vale? A ver, simplemente lo que quería comentar es que no tiene por qué ser solamente en los puntos en el que la función no esté definida porque no pertenezcan al dominio, porque esa función que yo puse ahí, el dominio, van a ser todos los reales y aún así tendría asíntotas verticales, porque cuando se acercase a -1 y cuando se acercase a 1, pues iba a seguir sucediendo que la función el límite de la función iba a ser más infinito, iba a ser infinito. Fíjense que aquí realmente para saber si hay una asíntota vertical o no, no hace falta dar el signo del infinito al que se pega la función. O sea, ni hay que hacer límite por la derecha y por la izquierda. Solamente con que uno de los límites de infinito, ya sabemos que ahí va a haber una asíntota vertical. Ya a la hora de graficar, si uno quiere saber si la función se está pegando por la izquierda o por la derecha a esa asíntota, pues sí es necesario hacer el análisis. Bien, eso es lo que van a hacer ahora. Aquí, o sea, la parte anterior es solamente para comprobar que sí, que efectivamente ahí hay un límite. Fíjense que aquí lo que se hace es evaluar y lo que nos queda es -1 sobre 0. Bueno, -1 sobre 0 va a dar infinito. Y aquí lo que nos queda es 1 sobre 0, que bueno, que se va a aproximar a infinito. Esta expresión de aquí, ¿vale? A mí no me gusta nada. Porque en realidad estás evaluando algo que no tiene sentido, ¿vale? Porque ni siquiera esos dos valores pertenecen al dominio de la función, ¿vale? Esto que están haciendo acá, desde el punto de vista matemático, en el libro, en mi opinión, no es correcto hacerlo, porque tú estás sustituyendo en un valor en el que la función no está definida. Entonces, la idea del límite es a qué se va acercando la función cuando el x tiende a -1. Uno normalmente lo que hace es evaluar en ese valor, pero yo no lo pondría de manera explícita, ¿vale? Yo pondría directamente que es igual a infinito. ¿Por qué? Porque, bueno, vas a tener 1 sobre... O sea, cada vez a medida que se va pegando a 1, pues estos valores se van haciendo más pequeños y dividir por algo que es más pequeño, que es muy muy pequeño, mientras que lo otro es constante, pues eso va a ir a infinito. Es bastante evidente, sin tener que poner esta evaluación que, en mi opinión, desde el punto de vista matemático, nuevamente digo, es un error. Ahora vamos a ver lo que ocurre en las partes, o sea, cómo se acerca la función a esos valores por la derecha y por la izquierda, para ver esas ramas, o sea, para poder dibujar qué es lo que está sucediendo. Fíjense que por la izquierda esta expresión x sobre x cuadrado menos 1, cuando nos acercamos a valores a la izquierda de -1, o sea, si tenemos la recta real, aquí está el -1, a la izquierda de -1 estamos acercándonos por acá, ¿vale? Valores de la forma menos 1,01 y así sucesivamente, ¿vale? Entonces, al nosotros sustituir esto aquí, fíjense que esta parte de aquí arriba va a ser menor que 0 y esta parte de aquí arriba, perdón, aquí menor, no mayor, menor que 0, ¿vale? Y la del denominador, va a ser mayor que 0, porque al elevar al cuadrado el menos va a desaparecer y te va a quedar algo mayor que 0. Entonces esto es menor y esto es mayor, entonces más entre menos es menor que 0, con lo cual el límite de esta expresión va a ir a menos infinito. O sea que por -1 se va a acercar por este lado de acá, ¿vale? Va a ir hasta a menos infinito. Vamos a ver lo que ocurre por la derecha. Ahora por la derecha lo que va a ocurrir es que nuevamente el numerador es menor que 0, pero ahora, como nos acercamos por la derecha del -1, nos estaríamos acercando a valores de la forma menos 0,99, así, ¿vale? Entonces fíjense que esos valores, cuando los pongamos aquí, lo que nos va a quedar es 0,9 al cuadrado menos 1. Esto va a ser menor que 0 y vamos a tener algo negativo entre algo negativo que va a dar como resultado algo positivo. Entonces el límite pues nos va a dar más infinito, o sea que la asíntota va a ir acá, o sea se va a pegar por la derecha a más infinito, ¿vale? Ahora, ¿qué es lo que ocurre con respecto a x igual a 1? Pues a x igual a 1 hacemos el mismo análisis. Ponemos el 1, por la izquierda nos estamos acercando por valores que están así por aquí, o sea, de la forma 0,9, 0,99 y así, ¿vale? Entonces esta parte de aquí va a ser positiva, mayor que 0, pero lo que va a suceder con el denominador es que como estás evaluando en un valor menor que 1, esta diferencia va a ser menor que 0 y más entre menos es menos. O sea que cuando nos acercamos a 1, por la izquierda va a ir a menos infinito y por la derecha, fíjense que estuviésemos por acá, valores de la forma 1,1, 1,01,
esta parte del numerador va a ser positiva, esta parte del denominador va a ser positiva también, más entre más es positivo, es más, y entonces el límite va a ser más infinito y la recta o sea, la función se va a acercar a la recta por yendo hacia más infinito, ¿vale? Por la derecha. Ese es más o menos el análisis que hay que hacer en cada uno de los casos. O sea, lo primero que hay que hacer es, como dije anteriormente, comprobar en los valores en los que la función, digamos, se va acercando a los extremos del dominio, son los valores donde van a estar las asíntotas, o en el caso de las funciones que estén definidas a trozos. De todas formas, para poder evaluarlas necesitas ver qué es lo que ocurre cuando te acercas a esos lugares donde cambia de expresión, que son los únicos lugares donde una función que digamos que su dominio tenga problemas, que uno pueda hacer que no tenga problemas en ese dominio. Así que, a fin de cuentas, si en el caso de que tenga funciones definidas a trozos, lo único que haces es analizar cada uno de los trozos, ver dónde hay problemas en el dominio y ver si eso afecta en algo o no a la expresión. Entonces, los puntos donde puede haber problemas, tomas límite en esos puntos y ves si los límites van a infinito o no. Si los límites van a infinito, significa que existe una asíntota vertical, como existe en estos dos casos, en -1 y en 1, y después, al ver que existe una asíntota vertical, pues entonces tienes que ver, cuando te acercas a esa asíntota vertical, ver cómo se comporta por la izquierda y por la derecha, ver si la función va a más o menos infinito. O sea, porque pueden darse todos los casos, pueden darse que tanto por la derecha como por la izquierda vaya más infinito, que tanto por la derecha como por la izquierda vaya menos infinito, que por una parte vaya a un lado y por el otro al otro lado, o a la inversa. O sea, todos los casos posibles son 4 situaciones, todas esas 4 situaciones pueden darse. Bueno, aquí es lo que he comentado anteriormente. En la práctica, algo que se puede hacer es tomar valores que sean pegados al punto, ¿vale? Para comprobar si se va más o menos infinito, tomar valores, por ejemplo, si estamos en -1, por la izquierda sería la forma -1,01, que es lo que yo he puesto acá, y por la derecha sería la forma -0,9 o -0,99. Y bueno, en el caso de 1, pues sería por la izquierda sería 0,9 y por la derecha sería 1,1 o 1,01. Bien, por ejemplo, aquí tenemos otro caso de una función que es esta, x igual a x cuadrado más 1. Nuevamente lo que hacemos es ver el dominio de la función. Fíjense que esta es una función que el denominador x cuadrado más 1 es siempre mayor que 0, con lo cual el dominio de esta función va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque no es un cociente de polinomios donde el del denominador no se anula. ¿Vale? Entonces ella no va a tener ninguna asíntota vertical. Donde pueden haber asíntotas pueden ser en los límites al infinito. En esta también, ¿vale? Podría haberse analizado los límites al infinito si lo hubiésemos hecho, ¿vale? Fíjense que, a ver, vamos a poner la función original, es esta, x sobre x cuadrado menos 1. Aquí si tendemos a más y a menos infinito, en ambos casos el resultado va a ser 0, porque el grado del numerador es menor que el denominador, y con lo cual ahí habría habido una asíntota horizontal, al igual que en el que vamos a ver ahora, ¿vale? En este ejemplo tenemos x sobre x cuadrado más 1. Esta es, ya dije anteriormente que la función del dominio era todos los reales, con lo cual no hay asíntotas verticales, y lo que vamos a hacer es ver lo que ocurre en el infinito, ¿vale? Recordemos que para analizar las asíntotas tenemos dos casos, o en el infinito o en puntos donde la función vaya a tener problemas, ¿vale? Ya sea porque la función, digamos que esos puntos están fuera del dominio de la función, o porque son puntos donde donde la función cambia de expresión y hay que analizar ahí qué es lo que está sucediendo claramente para poder dibujar la función. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de f en x de esta expresión va a ser 0. ¿Por qué? Porque el numerador es menor que el denominador en ambas expresiones. Y lo otro que uno tiene que hacer, en teoría, es ver si analizar qué es lo que ocurre con f en x menos el valor al que está tendiendo, ¿vale? Si hubiésemos tenido, por ejemplo, otra expresión que hubiese sido del tipo x sobre, a ver cómo escribirlo, x cuadrado sobre x cuadrado más 1. ¿Vale? Fíjense que esta expresión, el límite, va a ser 1 cuando x tiende a infinito. ¿Vale? Tanto a más infinito como a menos infinito, porque lo que queda es un cociente, o sea, tenemos
un cociente de polinomios del mismo grado, ¿vale? Entonces el límite va a ser el cociente de los coeficientes y en este caso va a ser 1. Entonces después, en un segundo paso, después que uno vea que sí, que va a tener una asíntota horizontal y diga cuál es la asíntota horizontal, que en este caso es i igual a 0 para ambos casos y aquí va a ser i igual a 1, después lo que habría que hacer es ver qué es lo que pasa con esta expresión, x cuadrado sobre x cuadrado más 1 menos 1, ¿vale? ¿Por qué hay que hacer esta resta? Para poder saber si cuando nos vamos a más infinito estamos yendo, si aquí está el 1, hay que analizar si nos estamos yendo por aquí, o sea, por encima del 1, o nos estamos yendo por acá, por debajo del 1. A ver, esto, la utilidad de esto realmente es cuestionable desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque yo puedo poner ejemplos en los cuales la función no se acerque ni por encima ni por debajo, sino que esté todo el tiempo pasando, digamos, atravesando a lo que se va a acercar. Les pongo un ejemplo que es bastante conocido, ¿vale? No es difícil, ¿vale? Es este, el de seno de x sobre x. ¿Vale? ¿Qué es lo que va a suceder? Que esto va a tender a 0 cuando x tiende a infinito, o sea, el límite de esta expresión va a ser 0, y lo que va a ocurrir es que, claro, la función seno va a estar cambiando de signo constantemente. Entonces vamos a tener la recta real así, y la función, pues, lo que va a ir haciendo es haciendo esto, pegándose al 0, pero pasando de un lado a otro. Entonces ahí pues no tendría sentido ver si es por encima o por debajo. A ti lo que te interesa es que se comporta similar a ese valor, al x igual a 0 en el infinito. Pero bueno, en ocasiones, sobre todo, bueno, en determinadas circunstancias, si te piden dibujar la gráfica, pues no está de más, en el caso de que se pueda, que sean fracciones racionales, donde este tipo de cosas no sucede, sino que siempre estás o por una encima o por debajo de la asíntota, puedes analizarlo. Pero digo que en muchas situaciones esto no lo vas a poder hacer, ¿vale? Entonces el límite de la función es 0, tiene una asíntota vertical y igual a 0, y lo que haces es analizar si la función está por encima o por debajo de la asíntota. Y para ello lo que haces es calcular cuánto es que vale f en x menos ese valor que nos ha dado la asíntota. En este caso nos ha dado 0, así que sería f en x menos 0, que sería solamente f en x. Y lo que hay que hacer es analizar el signo de esa expresión. Claro, cuando te vas a más infinito, lo que hay es que hacer, lo que hay es que ver si esto de aquí tiende a 0, pero si tiende a 0 por la parte positiva o por la parte negativa. Evidentemente, fíjense que con valores positivos esto es mayor que 0, ¿vale? Y esta parte también es mayor que 0, con lo cual el cociente de dos cosas positivas es positiva. Pero si te vas a menos infinito, esta parte de aquí es menor que 0, esta parte de aquí es mayor que 0, y el cociente menos entre más va a dar menos. Entonces, fíjense que la asíntota aquí va por debajo y aquí va por encima. ¿Vale? Bueno, esto, pues si piden dibujarlo, pues lo ideal es hacerlo, pero tampoco creo que sea... También, o sea, la propia gráfica te va a decir qué es lo que está sucediendo. No creo que... O sea, no tiene mucho sentido si la función no va a tener... ¿Para qué? A ver, ¿por qué no tiene sentido? Porque normalmente con los... Si no, tendría que cortar al eje, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tendría que cortar al eje para poder pasar hacia arriba y no te va a dar puntos de corte con el eje, excepto aquí. Entonces, no sé, yo no le veo... Creo que con la gráfica solo va a salir qué es lo que sucede. Pero bueno, si lo piden, pues lo mejor es hacerlo y ya está. Pero digo, yo a esta parte no le veo demasiada utilidad. Bueno, a ver, graficar para mí en general no es útil porque es algo que hacen los ordenadores de manera muy rápida. Sí puede ayudar a tener una idea de cómo es la estructura gráfica de la función, pero fuera de ahí no creo que realmente saber graficar una función sea una utilidad importante a la hora de poder trabajar con cosas matemáticas. Lo importante es saber interpretar esas gráficas y saber qué es lo que significa cada una de las cosas que está sucediendo, qué es lo que justamente no evalúan y bueno, en fin. Bueno, entonces... Sería así, el límite de la... O sea, para hallar las asíntotas horizontales, lo que ocurriría, la forma de hacerlo sería esto. Sería primeramente, para resumir, hallar el límite cuando la función tiende a infinito, ver que ese límite es un valor finito. Si no es un valor finito, no hay asíntota horizontal, ¿vale? Tiene que dar un número finito. Una vez que tienes el valor, pues lo que haces es restar la función menos ese valor para ver si esa expresión está
es mayor que 0 o menor que 0. Si la expresión s es mayor que 0, la función va por encima de ese valor, y si la expresión s es menor que 0, la función va por debajo de ese valor. En la práctica lo que uno puede hacer, al igual que en el anterior, es evaluar en valores muy grandes, por ejemplo en 1000, ver si eso es mayor que 0, o en menos 1000 y ver si eso es menor que 0. A veces evaluar trae más problemas porque muchas veces se equivocan poniendo, por ejemplo, los paréntesis y eso y les trae y ponen cosas que no están bien. ¿Vale? Yo prefiero hacerlo de manera analítica, pero bueno, entiendo que hay personas que les pueda resultar más cómodo evaluar la función. Bien, otro caso, por ejemplo, de asíntotas horizontales va a ser este, que es similar al que yo puse. Este tiene dos particularidades. Una, que la asíntota horizontal por la izquierda es diferente a la que se obtiene por la derecha. ¿Por qué? Porque el límite, cuando x tiende a infinito de esta función, lo que va a suceder es que, fíjense que el grado de arriba va a ser 1 y el de abajo también. O sea, vamos a escribir este límite un poco más claro, ¿vale? Aquí lo que vamos a tener va a ser límite cuando x tiende a más infinito, de qué expresión de x sobre, ahora aquí nos quedamos con la parte que tiene el mayor grado, raíz cuadrada de x al cuadrado. Vale, aquí lo que pasa es que uno no puede simplificar la raíz con el cuadrado, ¿vale? Porque en realidad el resultado de eso no es x, el resultado de eso es límite cuando x tiende a infinito, bueno, en este caso a más infinito, de x sobre módulo de x, ¿vale? Bueno, si uno no tuviese el infinito, o sea, si uno no tuviese el signo del infinito, pues si tienes el signo ya el módulo deja de tener mucho sentido, ¿no? Pero bueno, la expresión de todas formas, si tuvieses en general el límite al infinito, el comportamiento sería así, sería x sobre módulo de x. Tenemos que ver el signo de esto. Esta parte siempre va a ser positiva y esta va a cambiar de signo, va a ser negativa en dependencia de si vamos a más o menos infinito. Entonces el resultado de esto va a ser igual a 1 si lo que nos estamos acercando es a más infinito. ¿Vale? Esto no está bien puesto así. Y a menos 1 si nos acercamos a menos infinito. ¿Vale? Déjame quitar esto. ¿Vale? La idea sería, lo que hay que hacer en realidad es hacer dos límites, ¿vale? El límite por una parte hacia más infinito de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado. Este límite, fíjense que va a ser igual al límite cuando x tiende a más infinito. ¿De qué? De x sobre módulo de x. ¿Vale? Y este caso va a ser igual a 1 porque lo que vas a tener va a ser x sobre x. Y cuando lo hagas, límite, cuando x tiende a menos infinito de la misma expresión, de x sobre raíz cuadrada de x al cuadrado, esto va a ser igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x sobre módulo de x, pues ahora lo que vamos a tener es x entre menos x y esto va a ser igual a menos 1. ¿Vale? Entonces lo que tenemos es que es positivo por una parte, es negativo por la otra. ¿Vale? Entonces se va a acercar a dos asíntotas. Una a más infinito se va a acercar por una que vale i igual a 1 y a menos infinito se va a acercar por otra que vale i igual a menos 1. ¿Vale? Es lo que tenemos acá. Entonces lo que hacemos es, cuando x tiende a más infinito, tenemos que analizar qué es lo que ocurre con la expresión x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 2, ¿vale? Y en este caso sería, como vas a más infinito, sería menos 1. ¿Vale? Entonces aquí habría que ver qué es lo que ocurre con esta expresión, si esa expresión es menor o mayor que 0. ¿Vale? Esto es, fíjense que claramente la parte que aparece abajo en el denominador va a ser mayor que la que aparece arriba en el numerador, ¿vale? Y lo que va a suceder entonces es que este cociente va a ser menor que 1 y entonces el resultado va a ser negativo, esto va a ser menor que 0. Y por otra parte, cuando hagamos la otra parte que está aquí, ¿vale? Esta parte, pues lo que tendríamos sería x sobre raíz cuadrada de x cuadrado más 2 cuando nos estemos acercando a menos infinito y ahora tendríamos menos 1 porque es menos el valor de k y aquí el valor de k es menos 1. Entonces eso va a ser igual a esta expresión que ellos tienen acá, que es con más 1, porque menos 1 sería igual a la función más 1. Y esta expresión, fíjense que, bueno, esta parte de aquí va a ser menor que, o sea, mayor que menos 1, o sea,
el valor absoluto va a ser menor que 1, pero va a ser negativo, y entonces esta expresión pues va a dar mayor que 0. Entonces aquí va a acercarse por esta parte, o sea, por encima del menos 1, ¿vale? Porque es mayor que menos 1, y por acá va a acercarse por esta otra, por debajo del 1, porque es menor que 1. Esa es una forma, otra forma de analizarlo, en lugar de usar el menos, es hacer esto, o sea, ver si es menor o mayor que el valor que está dando como constante. Tal vez sea hasta más fácil. Y aquí igual, ver que esto es mayor o menor que lo que se está dando. Entonces, bueno, una opción es evaluar en valores muy grandes, ver qué es lo que ocurre. Pero nuevamente, el problema es cuando tiene funciones que pueden ir cortando a esa asíntota en varios puntos. Eso puede suceder. No es el caso de las funciones cocientes y con raíces y eso, sino que son más bien en las funciones trigonométricas y eso, donde se dan ese tipo de circunstancias. Vale, vamos a continuar. Digamos, una recta puede ser asíntota horizontal cuando x tiende a más infinito y sin embargo no serlo en menos infinito. Eso es lo que ocurre aquí. Aquí tenemos a más infinito igual a 1 y en menos infinito igual a menos 1. Y la gráfica de una función puede cortar a la asíntota horizontal. ¿Vale? Es eso que estoy comentando, que la gráfica puede cortarla infinitas veces. ¿Vale? Entonces esta parte pues como que en ocasiones carece de sentido ver si está por encima o por debajo, porque puede ser que se dé una circunstancia en la que lo corte muchas veces y no tenga utilidad si está por encima o por debajo. Vale, seguimos. Otro ejemplo es con las asíntotas oblicuas. ¿Vale? Es la otra parte que vamos a trabajar. Si tenemos una función que sea esta que aparece aquí, ¿vale? Que es raíz cuadrada de x cuadrado más 1 al cuadrado menos 10. Esta va a tener asíntotas oblicuas, ¿vale? Y aquí va a suceder algo similar a lo que pasó en el anterior, ¿vale? Y es que las asíntotas oblicuas van a tener diferentes signos. Lo que tenemos que hacer es analizar la expresión f en x. Vale, lo primero es analizar el límite de f en x, ¿vale? Ver que el límite de f en x no da una constante, sino que da infinito. Ese es el primer paso. O sea, cuando x tiende a infinito, analizar qué es lo que pasa con ese límite. Si ese límite nos da finito, ya la asíntota es horizontal. Si no da infinito y da infinito, que es el caso de este, pues la asíntota puede ser oblicua. No sabemos, ¿vale? Puede ser oblicua. Para que sea oblicua, lo que tiene que suceder es que lo que quede sea como un polinomio de grado 1, ¿vale? Que es lo que sucede aquí, porque tenemos una raíz y un valor al cuadrado y eso va a derivar en un polinomio, va a comportarse en el infinito similar a un polinomio de grado 1. O si tenemos un cociente de fracciones, que la de arriba tenga el de grado una unidad superior a la que está abajo solamente. Entonces tenemos que analizar el límite cuando x tiende a más infinito y cuando x tiende a menos infinito. Y lo que dije anteriormente, si ese límite da igual a 0, pues la función no va a tener asíntota oblicua, sino que en principio la asíntota podría ser horizontal. Otra opción es empezar directamente por tratar de ver si tiene asíntota oblicua o no, ¿vale? Si la tiene, pues si esto da distinto de 0, pues es posible que tenga asíntota oblicua y ya no va a tener horizontal. Y si da igual a 0, pues es posible que tenga asíntota horizontal y ya no va a tener oblicua. Pero bueno, se suele ver primero el límite al infinito y después si da infinito puedes hacer el cociente para ver si tiene asíntota oblicua. Entonces este límite f en x sobre x, fíjense que va a ser esta expresión que tenemos originalmente aquí sobre x. Aquí notemos que como existe, como lo de arriba tendría grado 1 y lo de abajo también, hay un cociente, o sea, tienen el mismo grado, así que el límite va a ser igual a 1. ¿Vale? Porque el grado del de arriba va a ser igual al de abajo. O sea, lo que vamos a tener va a ser algo así, raíz cuadrada de x al cuadrado sobre x, más o menos como la que teníamos anteriormente. Y esto va a ser igual a módulo de x sobre x, ¿vale? Si digamos en el límite, esta expresión va a ser igual a esta expresión de aquí. Y esto va a ser igual a 1 si es positivo, ¿vale? Si estamos acercándonos a más infinito va a dar 1 y si estamos acercándonos a menos infinito va a dar menos 1. Entonces, lo que sucede es que vamos a tener como que dos pendientes diferentes, ¿vale? Fíjense que la idea es que tenemos como una parábola y esa parábola al aplicar la raíz, pues como que la estamos haciendo más rígida, como si se pareciese más a una recta y no a una parábola como tal. Entonces, en este caso, la asíntota oblicua
Bueno, en principio podría existir, ¿vale? Porque estos límites nos han dado finitos, con lo cual la asíntota oblicua puede existir, no tiene por qué. Tiene que suceder, además, que el límite de f en x menos m por x sea igual a un valor finito, exista ese límite, ¿vale? Y ese límite en este caso pues va a ser, en el caso de más infinito, tendríamos que coger m igual a 1, ¿vale? Con lo cual queda menos x, y en el caso de menos infinito, como nos ha dado el m igual a menos 1, pues tendríamos la función menos 1x, o sea, más x. Y entonces analizar estos límites que tenemos acá. Estos límites, bueno, aquí hay que aplicar la conjugada, multiplicar y dividir por la conjugada para comprobar de que efectivamente este da 1 y este da menos 1. Con lo cual la asíntota oblicua de este límite de acá sería igual a x más 1 y la asíntota oblicua de por la izquierda sería menos x menos 1. O sea que la función tiene dos asíntotas oblicuas diferentes. Bien, la función a lo sumo puede tener dos asíntotas oblicuas, claramente, una por más infinito y otra por menos infinito. En ocasiones es la misma expresión tanto para más como para menos infinito, aunque no tiene por qué ser la misma. Una recta puede ser oblicua cuando x va a infinito y sin embargo no serlo cuando va a menos infinito y viceversa. Y la función puede cortar a la asíntota oblicua. Claro, puede cortarla en varios puntos, de hecho en infinitos puntos. Y lo otro que habría que hacer es, bueno, analizar si va por debajo de la asíntota o por encima de la asíntota. Yo creo que ya esto, bueno, puede ser un poco más complicado, o sea, analizar el signo de esta expresión. En rigor habría que ver f en x menos mx más n, o sea, la recta que tenemos, que es menos x más 1, y analizar el signo de esta expresión, ver si es menor o mayor que 0, o si una es menor que la otra o mayor que la otra. Analizar eso para ver, en este caso, que va por debajo, y aquí hacer lo mismo para ver si va por debajo o por encima. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es una tarea, ¿no? El tema de las asíntotas y eso, hacer todo el análisis, pues puede ser un poco complicado. En ocasiones solamente es ver si lo que piden la mayoría de las veces cuando no es graficar, es solamente ver si existen las asíntotas y ya está, ¿no? Y la expresión para esas asíntotas. Muchas veces no se pide esto de si va por encima o por debajo de la asíntota, pero bueno, deben saber que en caso de que lo pidan, pues tienen que analizar, resolver una desigualdad o para cuando x tiende a infinito, ¿vale? No es para qué valores de x se cumple eso, ¿no? Es ver si cuando x es muy grande, pues se cumple un sentido de la desigualdad o el otro sentido de la desigualdad. En la práctica, algo que uno puede hacer es lo mismo que ya hemos hablado. En el caso de que vas a más infinito, pues evaluar en un valor muy grande de la x y ver qué es lo que ocurre. Y si vas a menos infinito, pues evaluar en un valor muy pequeño, por ejemplo, menos 1000, y ver qué es lo que ocurre. Bien, por ejemplo, ahora tenemos esta función f en x igual a e a la x sobre x. Esto es una expresión que es un poco complicada, por así decirlo. Bueno, no tanto. Fíjense que el dominio de la función va a ser todos los reales menos el 0, así que en el 0 puede haber problemas, con lo cual ahí tendríamos que ver si hay una asíntota vertical o no. Y en efecto, lo que hacemos es límite cuando x tiende a 0 de e a la x sobre x y eso nos ha dado infinito, con lo cual ahí va a existir una asíntota vertical en x igual a 0. Por otra parte, tendríamos que ver lo que ocurre por la izquierda y por la derecha del 0, o sea, si la función está por encima o por debajo de la asíntota. Notemos que el exponencial, ¿vale? Cuando x es esta expresión de aquí siempre va a ser positiva, esta de acá va a ser, o sea, esta parte va a ser positiva, porque cualquier número, no importa el valor de x, e a la algo siempre es positivo, esto va a ser negativo, ¿vale? Entonces el cociente va a ser negativo, como aquí señalan, con lo cual este límite va a ir a menos infinito, o sea, la asíntota aquí, cuando x tiende a 0 por la izquierda, por valores negativos, pues va a acercarse por este lado. Y por otra parte, si nos acercamos por valores por la derecha del 0, o sea, valores mayores que 0, esta expresión de aquí va a ser mayor que 0 y esta de aquí pues va a ser mayor que 0 también. Entonces más entre más es más y esta expresión va a ir a más infinito. Me he equivocado. Aquí va por acá y aquí va por aquí. ¿Vale? Está a menos infinito cuando va por la izquierda del 0 y a más infinito cuando va por la derecha del 0.
Y lo otro que hay que hacer es ver si puede tener asíntotas horizontales u oblicuas. Lo que hacemos es aplicar el límite de esta función e a la x sobre x. Aquí, bueno, aquí hay que aplicar la regla del L'Hopital, es la que, bueno, está todavía en principio, bueno, en derivadas ya se ve cuando se ven las derivadas. Fíjense que lo que va a suceder es que el límite aquí hay un infinito sobre infinito, con lo cual se puede aplicar una indeterminación infinito sobre infinito, se puede aplicar L'Hopital. Lo que nos queda es que la derivada del de arriba va a quedar f en x y la de abajo va a quedar, perdón, e a la x y abajo va a quedar 1. Entonces, este límite pues nos va a llevar a esta expresión, límite cuando x tienda a más infinito de a la x sobre 1, y eso evidentemente va a ser más infinito. Entonces, el límite de la asíntota horizontal por la derecha no va a existir. Y por la izquierda, lo que va a suceder es que esa expresión, fíjense que por la izquierda la exponencial se pega a 0, esta parte se va a menos infinito, ¿vale? Entonces tendríamos 0 sobre infinito, que el límite va a dar 0. Entonces por la derecha sí tendría una asíntota horizontal. Esto también puede suceder, que tenga asíntota por una parte, en este caso por aquí, ¿vale? Porque se puede ver que esto va a ser negativo, con lo cual la va a venir por acá y después aquí se va a ir a más infinito. Entonces la gráfica, pues lo que va a hacer es algo así. ¿Vale? Algo así es lo que va a ser. Es lo que aquí está representado, ¿vale? Este límite, si uno quiere hacer f en x sobre x para ver en más infinito si tiene asíntotas oblicuas, ¿vale? Lo que uno puede comprobar es que no la va a tener tampoco, porque vamos a tener e a la x sobre x al cuadrado, y si uno aplica L'Hopital dos veces, lo que va a quedar es igual, que es más infinito. Entonces tenemos esta parte que hace así, y por aquí va a ser así. ¿Vale? Entonces, no tiene asíntotas horizontales ni oblicuas por la derecha o por la izquierda, o, bueno, aquí, pues, uno podría ver si tiene una rama parabólica. Bueno, o sea, es lo que se suele decir cuando la asíntota no es una recta, sino que se pega asintóticamente a otra expresión que no sea una recta. ¿Vale? Uno puede darle, bueno, realmente tampoco es como una parábola, ¿no? Pero en ocasiones se le llama rama parabólica. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que porque tiene una forma curva, pero no se parece a una parábola ni tiene la estructura de una parábola. Yo prefiero no llamarle de esa forma. Y ya está. Este sería el análisis de esta función, de las asíntotas de esta función. Vale, la parte de las asíntotas puede ser complicada en algunas expresiones. Por lo que hemos visto, hay expresiones que son un poco más simples, hay otras que son un poco más complejas. Estas que salen con exponenciales y eso, pues siempre son un poco más complejas que cuando lo que tiene son cocientes de polinomios, o cuando tenemos raíces también pueden ser un poco más complejas cuando tenemos cocientes de polinomios, pero bueno. Espero que esto haya sido de su interés, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima.